Hola, 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 buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están mis bricomaníacos preferidos? Bueno, pues esta vez os voy a traer un tutorial, ya aprovechando que me encontré el otro día por Amazon un invento y que yo tenía ya ganas desde hace tiempo de ponerlo en práctica. Os traigo una solución para poder guardar vuestras cositas en cajones o puertas de la cocina o cualquier otro sitio, no tiene por qué ser la cocina, para que nadie los toque o no os quiten vuestras chuches y vuestras cositas. Yo concretamente era para guardar ciertas cosas en la cocina que no tengo ganas de que los nenes se las lleven, porque todo lo que quedes se lo comen. Y en mi caso es esta cocina. Y bueno, yo he comprado esto. Esto lo podéis encontrar en Amazon y ya os dejaré en la descripción el enlace. Es una cerradura para huella dactilar, ¿vale? Como la misma que podemos tener en el móvil para desbloquearlo. Como veis, viene con un pequeño manual. El manual no es para instalarlo, es más bien para configurarlo, las primeras huellas, cómo borrarlas, etcétera. ¿Vale? Viene lo que es en sí el aparato, lo que es el pestillo electrónico, que incorpora una batería interna y demás para guardar la información y que podamos seguir abriéndola. Este es el sensor de huella dactilar, con una pieza trasera para que se pueda anclar a la puerta donde la pongamos. Este es el anclaje donde iría encajado el pestillo cuando cierra, igual que tenemos en las puertas o en las ventanas, ¿vale? Este también para algo parecido, aunque en este caso no lo voy a utilizar. Esto es tornillería que viene, etcétera, etcétera. Ya lo iremos viendo que la vamos a utilizar. Y este es un pequeño enganche, pinganillo, conector que se conecta en el puerto de carga del aparato para, digamos, resetearlo en el caso de que funcione mal y haya que hacerlo. Como veis, está bastante bien. A mí me gusta mucho el aspecto que tiene, no tiene mala pinta, bastante robusto. Lo veo bien, la verdad. No sé lo que durará, pero de momento bastante bien. Yo ya lo he configurado, como tiene un poquito de carga, yo ya lo configuré con mi huella. Si veis, le doy ahí a la huella, entra el pestillo. ¿Veis? A los pocos segundos vuelve a salir. Y ese es el funcionamiento, no tiene nada más. ¿Veis? Una vez que tengáis la huella, podéis configurar la primera huella, que es, digamos, la administradora, a través de la cual ya podéis crear una serie de, bueno, todas las que queráis. Este es el puerto de carga, ¿vale? Por si os quedáis sin carga el aparato, se puede cargar con cualquier cargador micro USB del móvil. Y ya está, lo que es el funcionamiento ya os lo explicaré otro día, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos ahora. Y bueno, aquí tenemos la puerta susodicha. Y aquí es donde debería ir la cerradura, ¿vale? Bueno, lo que es el mecanismo de la cerradura, el pestillo, ¿vale? Uno va por dentro y lo otro debemos conectarlo por fuera, el sensor de la huella. Este es el soporte, la parte fija donde el pestillo va a anclarse, donde entrará. ¿Veis? Tiene que entrar ahí. Tenemos que más o menos ir cogiéndolo las alturas para ver cómo lo organizamos. Lo primero que debemos hacer quizá es fijar esta pieza, que es la que nos va a dar después todo. A raíz de ella es donde vamos a empezar a hacer todas las medidas. La anclamos ya fija, vemos cómo va a ir. El pestillo lo que hace es eso, entra en ese huequito. Ya una vez anclada, ya fija a ras del mueble, del exterior del mueble, ¿vale? Cuando cierre, lo que hará es esto. Entrará ahí y esa es la altura que debemos ahora tomar para fijar la otra parte del mecanismo a la puerta. Para lo cual yo utilizo este medidor. Y como mi puerta sobresale un poco, vamos a medir desde el final de la puerta hasta donde empieza el mueble, porque necesito saber y tomar esas medidas. En mi caso son 2 centímetros y 1 milímetro, ¿vale? Que no quiere decir que tengamos que hacer siempre lo mismo, pero en mi caso me ha pasado esto. Y ahora voy a medir desde el final del mueble hasta donde tendría que llegar el pestillo. ¿Veis? Está ahí. A mí me va a dar una medida de unos 4 centímetros con 8 milímetros aproximadamente. Efectivamente, ahí está. Con lo cual, esa es la medida. Bueno, antes que nada voy a marcar dónde termina el pestillo, que es donde va a tener que llegar. Esas medidas que estamos tomando es referente a ese final del pestillo por la parte inferior, ¿vale? Yo la he marcado en la carcasa para poderlo ver mejor.
Y bueno, es aquí en la puerta donde hay que llevar ahora esas medidas que hemos tomado, ¿vale? Porque tenemos que poner el pestillo a esa distancia del final de la puerta, que es la suma de las otras dos que hemos medido. Eso es la suma de las otras dos que hemos tomado. Con lo cual, 4,8 más 2,1 son 6,9. 6,9, 6 centímetros con 9 milímetros. Desde el final de la puerta marcamos. Ahí tenemos. Marcamos un poquito ahí. De momento no sabemos la otra zona, pero veis que esa es a la altura a la que debe de llegar el pestillo. Debería quedar una cosa tanto así. Todavía lógicamente no es la distancia que debe tener de profundidad, pero esa es la medida de altura. Ahora vamos a tomar la otra medida, que es la distancia con respecto al lateral de la puerta. Vamos a marcar lo que es el mueble. Primero, no me cago en rotulador, así que hago una pequeña marca con el cúter, un poquito, para saber hasta dónde llega la puerta en referencia al mueble. Y ahora con el medidor debo de tomar desde esa medida que he marcado en el mueble hasta unos 2 o 3 milímetros respecto a la pieza que ya está anclada en el lateral del mueble, ¿vale? No lo hagáis justo, tiene que quedar unos 2 o 3 milímetros para que el pestillo pueda moverse bien. Nos ha dado la medida y es ahí hasta donde debe llegar el mecanismo, lógicamente, porque si lo pegamos mucho a lo que es el lateral de la puerta, pues va a topar cuando cerremos la puerta, ¿vale? Entonces yo dejo ya la marca, aproximo también la otra porque estaba muy alejada de la misma. Y ahora sí, ese es el punto en el que debemos fijar la marca que le hicimos en la carcasa del mecanismo, de lo que es el pestillo, ¿vale? Utilizar una luz porque para verlo bien y no errar en esa medida, quiero mirarlo bien. Y una vez que esté fijado en el sitio donde tenemos que quedar el pestillo, con el taladro hacemos una primera marca para que no se nos mueva en la parte superior. Perfecto, ahí tenemos. Le ponemos un tornillito y ahora una vez fijado ya podemos después seguir haciendo más taladro, ¿vale? De momento con ese ya lo fijamos bien en su sitio y podemos ya marcar los otros dos. Perfecto. Y así ya el tornillo no se nos va a mover, no se va a correr, que se nos cambie de sitio, no va a forzar la pieza que se mueva, nada. Va a andar todo perfectamente. Y ahí tenemos nuestros dos tornillitos ya fijando el pestillo. No hace falta que lo apretéis mucho, más que nada porque son piezas de plástico. Y lo segundo, pues lo vamos a tener que volver a quitar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya colocado esto. No se os ocurra cerrarla, porque si no, no podemos abrirlo. Falta todavía el sensor de huella dactilar. Y vamos a marcar. Yo lo hice así. Yo marqué aproximadamente en la parte delantera de la puerta toda la superficie que ocupaba lo que es el mecanismo de atrás, ¿vale? Para intentar centrar después el sensor de huella dactilar. ¿Veis? Más o menos esa es la zona donde estaría por la parte de atrás el mecanismo. Vamos a intentar centrarlo para no salirnos mucho del sitio. ¿Veis? Más o menos yo cogí, intenté buscarle las vueltas a ver de qué forma el cable, no se pillaba, no... Pero bueno, tiene un hueco bastante para poder maniobrar, ¿vale? Yo lo intenté marcar aquí en un lateral. Como veis, ahora lo que hago es intentar ver qué diámetro tiene la pieza en cuestión, porque hay que hacer un taladro en la puerta. En mi caso salen 15 milímetros. Ojo, que veis donde estoy marcando, ¿vale? No lo hagáis en un lateral hacia el lateral, sino intentad marcarlo centrado con la pieza, porque luego vais a dar cuenta que yo me equivoqué y lo vais a saber, ¿vale? Intentad que se centre con respecto a la pieza y no muy abajo,
Quizá un poquito más arriba de lo que hice yo, para no pillarnos los dedos. Vamos a ponerle ahí un par de centímetros por encima de donde debería estar el final de la pieza trasera. Bueno, ya hemos estabado ya un poquito, ha salido un poquito el orificio, aprovechamos con cuidado. Por donde sale, pinchamos otra vez. Puede ser con otro tipo de broca, ¿vale? Yo tenía esto, pues cada uno utiliza lo que tiene. Como no es suficiente diámetro, utilicé un cono para abrir un poquito más el agujero, porque necesito 15 milímetros de grosor. Y ya para rematar, si tenéis una pequeña lima redondeada, podemos quitar un poquito las rebabas que hubiese podido quedar. Ahora sí, intentamos colocar, a ver si entra, y efectivamente entra. Vamos a poner el conector hacia abajo, que me gusta más, le entrará menos suciedad. Y así es como quedaría. ¿Veis? Queda muy bien, queda perfecto. Queda muy bien. Muy limpio. Y ahora lo que nos queda es fijar el sensor para que no se nos mueva. Aquí es donde viene el problema que os comentaba antes. Al no centrarlo con respecto a la pieza trasera, cuando yo ponga la pieza ahora, la va a pillar. En un lateral la pilla. ¿Veis? La pilla en ese lateral. Por no centrarla, porque yo soy un enrea y es lo que me pasa. Pero bueno, todo tiene solución en esta vida. Así que como no me desvié mucho del centro, lo que hice fue que si cortando un poquito la pieza con unos alicates, pues ya no me estorba. Y como realmente lo único que necesito es la parte central para atornillarla a la huella, ¿veis? Como con estos tornillitos, traen dos tornillos muy finitos, se atornilla al sensor. Esta pieza es para eso, para que el sensor no podáis sacarlo después, nadie pueda sacarlo y además no se mueva, ¿vale? Ya está, ya no se va a poder salir, ya no sale para atrás. Ahora lo que vamos a hacer es centrarlo un poquito para poner el último tornillo que nos queda. Vemos que está bien, que está centrado, que está derecho, ¿vale? Pues ahora cojo un pequeño taladrito para que no se nos mueva el tornillo y ponemos el tornillo que nos queda. Listo, eso ya no se mueve. Perfecto. Pues nada, ya lo que nos queda es volver a montar todo el sistema. Con cuidado de no pillar ningún cable que se pueda estropear. Ya digo, hay bastante hueco detrás para poder hacerlo y no debéis de tener ningún tipo de problema. Salvando ese problemita que he tenido yo por no medir bien y por ser un enterado, que es lo que me pasa a veces. Pero bueno, para eso hago estos tutoriales, para que no caigáis vosotros en los mismos errores que he caído yo, ¿vale? Ahora sí, vuelvo a colocar los tornillos que ya habíamos metido anteriormente. Esto ya es sencillo. Perfecto. Muy bien. Listo. Esto ya está al pelo. Como último remate ya, como buen ñapas, hay que limpiar todo perfectamente para que la señora jefa no se enfade con nosotros, ¿vale? Por todos lados bien, pim, pim, pam, un poquito de alcohol, con eso se quita todo, un trapito y ya está. Y como veis, ahora si cierro y hemos hecho todas las medidas correctamente, va a cerrar perfectamente. Es bastante fuerte, no se va a abrir con un simple empujón. Y la huella, al aplicarla, veis que el pestillo entra y vuelve a salir. Con lo cual la tenemos funcional al 100%. Todo perfecto. Pues nada, eso es lo que yo os quería enseñar. Si os veis de utilidad, me encantaría que lo aprovechaseis. Si os ha gustado, un like y suscribiros, que siempre vendrán más cositas, ¿de acuerdo? Venga, chao, chao, chao. Un saludito.